Buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. Muchísimas gracias por estar aquí, por co-crear juntos este espacio de unidad entre el cielo y la tierra, que es de lo que se trata este espacio llamado Déjate amar. Gracias, Alba, por coordinarlo junto con nosotros y por abrir tu casa, que es un símbolo de, de apertura del corazón muy lindo. Así que gracias por reunir. Gracias a todas y a todos los que estamos de alguna manera creando este espacio de conciencia. Siempre que dos o más se reúnan en torno al amor y a la verdad, dice nuestra Divina Madre en uno de los diálogos, yo haré acto de presencia, porque soy la madre del amor. Y donde está ella, está el Hijo. Y donde está el Hijo y la Madre, está la creación perfecta del Padre, de la cual todos formamos parte. Así que esta es una reunión en la totalidad, un encuentro de lo humano y lo divino, el cielo y la tierra, en la presencia de nuestra Divina Madre, que es posible única y exclusivamente en la medida en que nos reunimos nosotros, porque ella quiere hacer todo en unión y relación. Por lo tanto, nuestra presencia y nuestra disposición a estar aquí, a reunirnos en torno al amor, permite que la conciencia de Cristo se mueva y nos ilumine y nos regale la gracia divina. Y tal como siempre hacemos, vamos a saludarnos uno por uno como un pequeño gesto que tiene impacto en la conciencia, dado que nuestro subconsciente entiende de símbolos y por lo tanto los rituales son importantes, específicamente cuando le damos un significado en la verdad. El significado que le damos a este ritual, a este gesto de saludarnos uno a uno para reconocer nuestra singularidad, tiene el propósito de salirnos del estado de olvido de nuestro ser, un estado en el que negamos nuestra singularidad y entonces nos perdimos de vista, dejamos de existir para nuestra propia conciencia. Y para salirnos de ese estado y movernos hacia el estado de unidad, que es el estado de sanación y plenitud en Cristo, entonces nombramos nuestra singularidad. Nombrándola, le damos vida, la traemos a la luz. Estamos diciéndole a través de nuestra conciencia, te abrazo, te reconozco, te honro, te respeto, respeto tu modo único de ser y reconozco además que ese modo singular de expresión que cada uno es sagrado. No hay un todo el mundo al que yo le hable, dice Jesús, porque todo el mundo es un concepto. Yo te hablo a ti y lo hago al corazón. Y eso es lo que nosotros traemos a la conciencia a través de este gesto. No somos un grupo de Zoom o un grupo de lectura. Somos las hijas y los hijos de Dios reunidos en torno al amor y a la verdad, para que de ese modo se abra un portal de luz, un portal de conciencia que permite que la divina gracia entre a nuestras vidas y a través nuestro a toda la creación. Esto es posible porque fuimos creados como canales del amor. Y por eso decimos gracias, Andrea, por estar aquí. Gracias, Rosa, Lucy. Gracias, Maricris, Miguel, Tatiana, Elizabeth, Titina, Betty, Florencia, Beatriz Cristo. Gracias también por estar aquí. Alba, Diana, Norma, Laura,
Y también vamos a agradecer a todas las personas que se vayan sumando durante el encuentro de hoy en directo, en vivo, aquí en esta reunión o a través de los videos que vamos grabando y compartiendo con los demás. Aprovecho también para agradecerles a ustedes el permiso de grabar estos encuentros para que aquellos o aquellas que no puedan estar aquí se unan a través de las grabaciones que compartimos. Y antes de sumergirnos en la lectura espiritual, como hacemos en todos los encuentros de Déjate Amar, vamos a dedicar un espacio de silencio para conectarnos con el corazón. Un espacio de presencia donde nos conectamos con el silencio del corazón y dejamos a un lado todas nuestras creencias acerca de cualquier cosa. Tomamos distancia de lo que creemos acerca de Dios, de nosotros, de los demás, de la vida. Tomamos distancia de nuestras interpretaciones con el fin de crear un espacio de vacío interior en la mente y el corazón que pueda ser llenado por el Espíritu Santo, con su sabiduría, con su amor, con su bendición. Nos sumergimos en la paz del alma, la paz interior, que es una paz inalterable. Y de ese modo nos reunimos con la presencia eterna de Dios en nosotros. Aquí está nuestra Divina Madre, mirándonos, amándonos, dándonos vida a cada instante. Aquí hay Espíritu de Dios infundiendo vida, amor, santidad, sabiduría, alegría y belleza. Nos dejamos inundar por la gracia del amor para ser transformados. También las voy a invitar y los voy a invitar a escuchar una música que nos ayuda a conectarnos con el corazón antes de sumergirnos en la lectura espiritual y después en el espacio de compartir de corazón a corazón que viene después de la lectura y cuyo propósito es precisamente poder traer a la luz lo que el Espíritu quiera que traigamos a la luz, en unión y relación, en presencia de nuestra Divina Madre.
Capítulo 17. El Padre y yo somos uno. Un mensaje de Jesús, identificándose a sí mismo como el Cristo viviente que vive en ti. Primero, preludio. Amado mío, es con amor divino con el que me dirijo a ti y a todo aquel que recibe estas palabras. Vosotros sois mis nuevos discípulos, elegidos fuera del tiempo por la voluntad de Dios el Padre, en unión con mi divina voluntad. Así como hace 2000 años me manifesté en toda mi gloria en la forma humana de Jesús de Nazaret y María Inmaculada, hoy me manifiesto a ti por medio de esta obra. No creáis que estas son simples palabras escritas por una mano humana como las hay tantas. Esta obra, la cual se sirve del amor de mi Hijo, escriba del cielo, mi nuevo Juan en la tierra, es mi palabra hecha carne. Soy el Verbo divino que ha venido a ti. Desde siempre te he conocido. Conozco cada latido de tu corazón. Sé de dónde vienes y cuál es el propósito de tu existencia aquí en el tiempo y en la eternidad. Soy el Mesías de Dios. Soy aquel que fue anunciado por los profetas y otros durante miles de generaciones. Soy la voz del Cordero y el hágase creador. Soy aquel que te ha dado la vida y te ama como nada ni nadie podrá amarte jamás. Mi amor no es de este mundo. Desde toda la eternidad he esperado este momento en que juntos nos unimos para dar claridad a todo lo que has estado buscando por amor a la verdad. Ya no te hablo en parábolas. Esos tiempos ya han pasado. Ahora es tiempo de hablar de corazón a corazón, de forma directa. Esta carta de amor que para ti escribo es una muestra de la incondicionalidad de mi caridad para contigo y de la tuya para todo el mundo en mí. Así como yo soy uno con el Padre, también lo eres tú conmigo. Yo he venido al mundo procedente del Padre en quien soy uno. He regresado a Él, quien permanece en mí. Mi Padre y yo somos uno. Quien me ama, ama al Padre que me envió. Yo he dado testimonio de la verdad y sigo haciéndolo por los siglos de los siglos. Que elijo otras maneras de manifestarme al mundo, tal como esta lo es, no quiere decir que sé que una sea más elevada que otra, ni más santa. Mi amor por ti no puede ser comprendido ni limitado por ninguna expresión. Os aseguro a todos los que recibís con amor estas palabras de verdad y vida que ella lleva dentro de sí el poder de mi divinidad. Así como en el pasado me serví del amor purísimo de la doncella de Israel, quien en su pureza me dio su vientre y todo su ser para engendrar en su seno virginal a Jesús, del mismo modo yo me sirvo de esta obra bendita para que Cristo te sea dado a ti, a quien te conozco como la palma de mi mano. 2. Voluntad de unión. He venido a decirte que mi amor hacia ti te hace uno conmigo, y de ese modo tú permaneces en mí y yo en ti. Así como el Padre está en mí y yo en él, del mismo modo tú estás en mí y yo en ti. Esto no es un juego de palabras que suenan a sabiduría, son la pura verdad, así como un día dije al mundo, mi Padre y yo somos uno. Tú puedes decir ahora en verdad, Cristo y yo somos uno, en esta unidad soy uno con Dios.
Los que son uno con Dios hacen su voluntad del mismo modo en que yo la he hecho y la hago eternamente. La voluntad del Padre es que seamos uno. Esta es la voluntad que yo he cumplido fielmente. Muchos creen que cuando expresé esta verdad acerca de que mi mayor gozo reside en hacer la voluntad de mi Padre, me refería a un conjunto de normas morales o valores éticos o algún tipo de pauta de conducta particular. No comprendieron que he venido a dar testimonio de la verdad y darte a ti la vida eterna. Mi voluntad y la del Padre son una, como una es la tuya en mí. No tenemos ninguna otra voluntad que la de ser uno eternamente y gozar por siempre en nuestra unión perfecta. El mundo no puede comprender esto que estamos diciendo porque se rige por el sistema de pensamiento de la separación y por el hecho de que solo en la plenitud del corazón puede conocerse la unión. He venido a reunir lo que estaba disperso. Eso te incluye a ti. Te estoy hablando desde el cielo de tu mente santa y desde la pureza infinita de tu corazón amantísimo. Vosotros, que me habéis recibido con amor, incluso sin comprender plenamente lo que os expreso, sois aquellos que habéis nacido del Espíritu. Sois hijos de Dios. Esta verdad no procede de algo que habéis hecho propiamente dicho, sino de la voluntad del Padre del cielo, para con cada uno de los que habéis recibido la bendición de esta obra. Os pido, con todo el amor de mi corazón, que os deis cuenta de cuán bendito es el regalo de esta expresión de la sabiduría eterna que aquí recibes. Esta carta es una declaración de la verdad acerca de ti y de mí. Somos uno. No hay pensamiento que exista en ti que no sea escuchado con perfecta claridad en mi mente. Soy la mente de Cristo, soy la verdadera mente, soy el sagrado corazón, soy tu verdadero corazón, soy tu ser, estoy en ti. Esta es la razón porque no hay un solo pensamiento que albergue mi mente divina que no refleje en la santidad de tu mente, ni un solo latido de mi corazón que no sea tuyo. Somos un solo corazón, una sola alma, un solo ser santo. Así como el Padre me envió al mundo para dar testimonio de tu divinidad, del mismo modo tú das testimonio de la mía. En que me conozcan a mí está tu gozo. Del mismo modo que dar a conocer al Padre es el mío. Quien te conoce a ti, me conoce a mí porque somos uno. Quien te sigue, me sigue a mí. Quien te ama, me ama a mí. Estoy en ti. Quien te aborrece, me aborrece a mí. Y al Padre, porque Él y yo somos uno. Todo aquel que me ama, te ama a ti. Esto quiere decir que todo aspecto de la creación que permanece en mí, también extiendo su amor hacia ti. Los ángeles custodian tu alma y tu vida. Las fuerzas celestiales infunden gracia a tu ser de modo ininterrumpido. El flujo de la divinidad que emana de todo ser santo fluye en su totalidad hacia ti. Te aseguro que hasta los lirios del campo y las aves del cielo te sirven y alaban a ti, que eres uno con el Cristo de Dios. No os preocupéis por las voces que os dicen que esto es presunción. En el fondo de vuestros corazones sabéis que estas palabras son verdad, porque os conozco desde siempre. ¿Verdad, hijo mío, que sabéis que yo no me equivoco al elegirte a ti, dado que no me equivoco jamás, tal como tampoco me he equivocado al crearte a ti en la santidad uno que somos? Estas palabras van dirigidas
a la santidad que es, no a tu mente pensante. Tal como ya hemos reconocido, tu ser sabe quién es el que le está hablando y reconoce mi voz y la sigue. Hoy es día de alegría sin igual. Es un día en que la unidad es honrada por lo que es la voluntad de Dios. Hoy avanzamos un paso más hacia un mayor conocimiento de la verdad que somos. Y nos regocijamos en la bondad del Padre, quien no nos abandonó en la ignorancia de creer que éramos lo que no somos, sino que envió a su primogénito Hijo para que haya vida en abundancia. Así como el Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Os envío a que deis testimonio de la verdad, viviendo vuestras vidas tal como son, con un amor extraordinario. El amor que nos une hará que vuestras vidas reflejen el cielo en la tierra. El amor entre tú y yo hará por sí mismo lo que la voluntad de Dios dispone, pues al fin y al cabo la voluntad del Padre es que seamos uno. No os preocupéis en cómo se hará eso. Ocupaos sencillamente de permanecer en mi amor todos los días de vuestras vidas, y lo demás se os dará por añadidura. 3. Un camino a la libertad. Sois los nuevos Cristos vivientes. Debemos enfatizar una y otra vez esto hasta que se os haga una costumbre el reconoceros como el Cristo de Dios encarnado, a la espera del día en el tiempo en que esta verdad pase a formar parte de vuestro ser. No sigáis pensando en otras cosas acerca de vosotros mismos. Esta es la revelación de las revelaciones acerca de ti. Deja que otros sigan sus caminos. Tú sigue conmigo en el que por medio de esta obra te he trazado por amor. Esto es el camino de la plena aceptación de la verdad que te hará libre. Esta es la verdad que te hará libre. Eres tal como Dios te creó para ser. Eres Cristo. Os he prometido que no os abandonaría jamás y que regresaría. Sí, pero tal como ya se ha explicado, no fue dicho cómo sería esto. No fue manifestado en aquel entonces lo que hoy es revelado, porque no debía serte expuesto a la luz de la verdad hasta su debido tiempo, es decir, hasta la llegada de esta obra a tus manos. Dentro del plan de Dios para la encarnación de su Hijo existe el hecho de su encarnación en ti. Creer que como Cristo me encarnaría en un solo hombre, dejando excluidos a todos los demás de mi divinidad, es algo que, de ser verdad, anularía todas mis enseñanzas y revelaciones. Soy amor, lo he dicho siempre y es la verdad. El amor es unión y verdad. Por lo tanto, no es posible que Dios haya pensado desde siempre el milagro de la encarnación crística sin incluirte a ti. Si tú no eres Cristo, entonces nada de lo que yo hice tiene sentido, pues yo me encarné para ti y todos. Seguir creyendo que la identificación plena con el Cristo viviente que vive en ti es algo que solo podía ocurrir tras atravesar las puertas de la muerte, o en algunos hermanos y hermanas tuyas, tal como si fueran seres especiales, es seguir en el mismo error que cuando estabas identificado con el ego.
tal como ya lo hemos observado juntos. El error al que nos referimos es esa creencia equivocada que dejaba para el tiempo posterior a la muerte la redención y entrada al cielo. Recuerda que nada ocurre en la muerte, todo ocurre en la vida y yo soy la vida. Te aseguro que si yo no viviera en ti y tú no estuvieras en mí, dejarías de existir. No solo de la vida del cuerpo, sino de tu nombre, sería borrado del libro de la vida. No existiría ni un solo rastro de memoria en tu existencia en ninguna mente del universo. Serías la nada, tal como yo lo sería si mi Padre no estuviera en mí y yo en él. Muchísimas gracias por darle voz a estas palabras y ahora disponemos del resto del encuentro para compartir cualquier pensamiento o sentimiento que sintamos, eh, que nos sintamos llamados a o llamadas a compartir en relación al mensaje recibido hoy, ya sea a viva voz o permaneciendo en silencio durante toda la sesión. Podemos hacer preguntas, compartir experiencias respecto de este mensaje y lo hacemos en presencia del Espíritu, de tal manera que esto se transforme en un auténtico diálogo de corazón a corazón, un diálogo que es manifestación de conciencia. Aquí no buscamos argumentar nada, no hay maestros, no hay alumnos, hay hijas e hijos igualmente sabios y sabias en presencia de Dios, hijas e hijos de Dios, expresando la conciencia universal. Somos una sola mente, un solo corazón santo, una única verdad, dice Jesús. Y por eso es que la expresión del otro también es mía, en alguna forma, en algún nivel. Por lo tanto, la expresión del diálogo de corazón a corazón es siempre bien recibida. Y una vez que la recibimos, permitimos que regrese al silencio de donde viene, sin juzgar nada, sin contraargumentar nada, sin validar nada, sin hacer ningún tipo de aportación que no nos hayan pedido, de tal manera que permitamos que esa expresión de la conciencia universal que se hace a través de cada uno de nosotros cumpla su cometido, que es venir a la luz, extenderse a todo el universo y regresar al corazón de Dios. Todo nace en el silencio y al silencio va. Los sonidos no existirían sin un silencio. La voz tampoco, ni la palabra, ni ninguna expresión, puesto que toda forma viene de lo informe y regresa a lo informe. Del mismo modo, la expresión de nuestro corazón y de nuestra mente surgen desde la profundidad de nuestro corazón, de nuestra conciencia humana, y cuando se expresan, son recibidas por la conciencia de Cristo, por el Espíritu Santo que vive en nosotros y en toda la creación. No estamos aquí para intercambiar información, sino para recordar la verdad de lo que somos. Y lo hacemos en un diálogo. Y como siempre, voy a compartir brevemente lo que me has revelado en relación a este mensaje que acabamos de compartir, simplemente como puente para el diálogo
y como una de las tantas formas de expresión de la verdad, ni más válida ni menos válida que las demás, pero igualmente digna de ser honrada. Y aquí en este mensaje, Jesús nos va a ir adentrando cada vez más en el eje central de la revelación recibida. Todos los mensajes y revelaciones que nos son dadas a través de estas obras, pues después se transforman en libros, apuntan directamente al recuerdo de nuestra verdadera identidad. Son una forma de expresión de la conciencia de Cristo por medio del cual se responde a la pregunta existencial de ¿qué soy? Para eso hemos venido al mundo, dice Jesús, para recordar quiénes somos, para recordar nuestra verdadera identidad, y eso significa recordar a Dios. Y de ese modo regresar al estado de sabiduría y por lo tanto de unidad. Venimos de un estado de separación, que es un estado de ignorancia de nuestro verdadero ser, es decir, de negación de nuestra verdadera identidad. Y el mundo está aquí frente a nosotros y la vida que vamos recorriendo existe precisamente para que recordemos nuestra verdadera identidad. Todo lo que acontece en nuestra vida nos lleva hacia ahí, hacia el recuerdo de nuestro ser. Y este mensaje viene a decírnoslo de modo claro. Así como Jesús decía constantemente, el Padre y yo somos uno, aquí viene a recordarnos que esa verdad no la decía para Él, puesto que Él sabe perfectamente quién es. No tiene ningún sentido de que Él diga algo simplemente para recordar su identidad cuando en realidad ya la recuerda. Esa expresión y la manifestación de su vida fue un testimonio para que nosotros nos podamos ver en Él como espejo. Jesús quiere ser espejo de la verdad en nosotros. Mi Padre y yo somos uno, es lo que hoy venimos a recordar y aceptar aquí. Cristo y yo somos uno. No por lo que diga mi mente pensante, sino por lo que fue decretado en mi creación. Yo no fui creado por la sociedad, ni por lo que la gente cree que soy, ni por lo que mi mente aprendiz logró elaborar a lo largo del tiempo a través de constructos mentales y emocionales. Esa idea de lo que yo soy, que es un yo, una personalidad, es en todo falsa. No tiene ningún anclaje con la verdad, simplemente porque su fuente es la mente separada. Son ideas acerca de lo que la mente cree que yo soy y por lo tanto también elabora una idea de lo que los demás son y de lo que todo es. Ideas que son falsas enteramente, porque la identidad de lo que somos no es algo que depende de lo que yo piense o no piense. Me fue dado en mi creación. Y como soy hijo de Dios, hija de Dios, entonces yo soy expresión de Cristo. Cristo es la identidad que todos compartimos en Dios. Es tu verdadera naturaleza, tu divinidad y tu humanidad divinizada. Y si bien esto es algo que nosotros sabemos, y me refiero a nosotros que estamos recorriendo este camino, y es algo que también la mente pensante puede llegar a entender,
El llamamiento de hoy, de este mensaje, es a encarnar esta verdad. Una cosa es que yo entienda una verdad y otra cosa es que yo viva esa verdad. Hoy es el día en que el cielo nos dice que hagamos de esta verdad una verdad para nosotros. Cristo y yo somos uno, porque yo soy la extensión de Cristo. Soy el Cristo viviente que vive en mí y ninguna otra cosa más. Y hacer de eso la convergencia de todos mis pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, omisiones, criterios de discernimiento y mi vida. De hecho, toda nuestra vida es una expresión fidedigna de aquello que creemos ser. Decir que venimos de un estado de separación o de ignorancia de nuestro verdadero ser es lo mismo que decir que venimos de un estado en el que nosotros creímos ser algo diferente de lo que somos. De un estado en el que construimos un yo para sustituir a un ser. Movernos del yo hacia el ser es movernos de la ilusión a la verdad. Y este es el llamamiento de hoy. Y el estado de separación o de ignorancia de nuestro ser es también un estado en el que nosotros nos hemos desconectado de la verdad, justamente porque nos desconocimos a nosotros mismos. Manifestamos lo que somos. Por lo tanto, la crisis de identidad de la cual venimos, que es lo que la separación significa según esta revelación, es un estado en el que nosotros estamos constantemente manifestando conflicto. Conflicto que se manifiesta de diferentes maneras. Nosotros lo llamamos miedo, sufrimiento, disociación, etc. Pero en realidad es una manifestación de aquello que sostenemos como nuestra verdadera identidad en nuestro corazón. La vida es manifestación, dice Jesús. Por lo tanto, responder a la pregunta de qué somos y vivir en la frecuencia vibratoria de la verdad de nuestra identidad, lo que significa sostener la verdad de que soy Cristo en mi corazón una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se haga carne en mí, hace toda la diferencia, porque yo voy a manifestar lo que creo ser, lo que sostengo en mi corazón como frecuencia vibratoria de mi identidad. Si creo ser un ser separado, mortal, limitado, pecador, miserable, culpable, mi vida va a reflejar eso. Simplemente porque la conciencia universal va a mostrarme lo que hay en mi corazón, con el fin de que yo pueda manifestarme. Recordemos por último que el ser se conoce en la manifestación. Por lo tanto, si yo creo ser un ser separado, voy a manifestar separación para poder conocer que estoy viviendo en un estado de separación y de ese modo poder elegir de nuevo. Esta obra se llama Elige solo el amor, de la cual hoy leímos un capítulo, justamente porque es una invitación a elegir de nuevo. Aquí y ahora es el momento en que puedo elegir a la verdad como mi única compañera. Puede que la mente pensante me diga muchas cosas diferentes. Puede que mis emociones incluso reflejen lo opuesto a la verdad. Puede que mi cuerpo todavía no se haya podido adaptar a la verdad. Pero eso no significa que yo sea algo diferente de lo que Dios creó. Lo que soy me lo regaló Dios en mi creación. Y como la creación es extensión, Dios solo puede extender divinidad. Hay un capítulo de Elige solo el amor donde habla precisamente de esto y nos ayuda a comprender en la mente pensante también
¿Por qué? Es que aceptar que somos uno con Cristo es lo único sensato. Ese capítulo nos dice que si Dios es el todo de todo y es la infinita realidad, no hay nada fuera de él de lo cual él pueda agarrarse para crear. Solo en el momento de tu creación, dice Jesús, lo único que pudo hacer el amor es agarrar de su amor y crear. Entonces nosotros somos hijos del amor, hijas del amor. ¿Por qué? Porque es que solo el amor es real, solo existe amor infinito, por lo tanto no hay otra cosa con la que crearte. De ese modo intenta explicar Jesús que la creación es extensión. Nosotros somos extensión de nuestra fuente, como un rayo del sol al sol. Y ese sol es Cristo, y ese rayo soy yo, y somos cada uno de nosotros. Por eso dice Jesús, tú eres el rostro único de mi amor que solo tú puedes ser. Somos esa expresión singular y única del divino amor que solo nosotros podemos ser. Pero siempre somos divino amor, siempre somos uno con Cristo. Y en la medida en que yo le repita esto a la mente una y otra vez, y lo sostenga en el corazón, tarde o temprano, y de hecho más temprano que tarde, se va a manifestar. Porque todo lo que sostenemos en nuestro corazón como frecuencia vibratoria de nuestra identidad se transforma en una expresión, es decir, adopta una forma. Y nuestra vida va a reflejar esa verdad. Y eso es lo que significa dar testimonio de la verdad. Dar testimonio significa manifestar, expresar, permitir que la verdad se manifieste desde mí. Y esto, lo cierto es que es una ley universal del espíritu, por lo tanto, yo siempre expreso la verdad de lo que creo ser, incluso cuando creo ser una ilusión. Voy a estar manifestando ilusión, voy a estar expresando ilusión, porque siempre expreso, siempre manifiesto por, simplemente por lo que soy. Soy expresión, somos expresión. Por lo tanto, siempre estamos expresando. La pregunta aquí y ahora es, ¿qué es lo que quiero expresar en mi vida? ¿Qué es lo que quiero que se manifieste? ¿La verdad o la ilusión? ¿El amor o el miedo? ¿Cristo o el ego? Y esa es la elección que hoy podemos hacer conscientemente, sin preocuparnos de cómo esto va a suceder. Simplemente lo que dice aquí Jesús es, permanece en mi amor, que es lo mismo que decir, sostengamos en nuestro corazón la frecuencia vibratoria de la verdad de lo que somos. Soy el Cristo viviente que vive en mí. Y sostengo eso una y otra vez en mi humanidad y eso se va a hacer carne y finalmente forma de expresión. Muchas gracias por escucharme. Adelante, Alba. Gracias. Sí, justamente estábamos, bueno, acá con estas almitas, hermanitas de camino que hace tiempo acompañan mi caminar, o bueno, algunas acompañan un tiempo, otras mucho tiempo. Conversábamos cómo estas, bueno, de alguna manera, como lo siento yo, lo voy a decir, ¿no? Estas posibilidades de lecturas espirituales con
con continuidad y con constancia. De alguna manera se planteaba si la lectura nos traía la experiencia, si la experiencia nos traía la lectura. La cuestión es que lo que yo voy a expresar, lo que siento y lo que me pasó incluso esta mañana, ¿no? Siento que esta continuidad de lectura me permite justamente experimentar, llevar a la experiencia en mi vida cotidiana la vivencia de lo que leo, ¿no? O sea, La lo forma del hecho, cotidiano, claro, claro. lo cotidiano, el hacerlo con constancia para mí, es lo que siento, me permite que justamente ver, ya lo que veíamos era, la vida nos trae justamente las experiencias o las situaciones para que experimentemos lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces yo digo, y esto, como yo lo siento, es que mi corazón realmente anhela recordar quién en verdad soy, entonces veo que la vida, Dios, mi Padre, me trae las experiencias justas y necesarias para que yo recuerde quién soy. Lo que me ayuda a estar abierta a verlo correctamente es esta continuidad de estar en contacto con una lectura eh, concreta y verdadera, ¿no? Que me señala dónde está la verdad. Entonces puedo empatar con la experiencia y con la situación que la vida me trae para experimentar. Y que no quede en una lectura y en una teoría, ¿no? De ese modo, bueno, en mi experiencia personal, siento que me trae al recuerdo de quién soy con algún que otro olvido, ¿no? Es como que recuerdo con el olvido, me olvido para recordar. Entonces, vuelvo a caer o vuelvo a olvidar que mi padre y yo somos uno, vuelvo a creer que estoy separado y entonces mi hermano que está al lado puede ser una amenaza. Si me escuchó o no me escuchó, puede ser una amenaza. Si me miró de una manera o porque no me miró, puede ser una amenaza. Si tuvo en cuenta o si no me tuvo en cuenta o cuando me tuvo en cuenta, puede ser una amenaza. Todo puede ser una amenaza siempre que esté experimentando la idea de que estoy separado. Y solo cambia cuando recuerdo quién soy en verdad. Esta mañana desperté con una frase, o sea, hago como un paréntesis. Esta mañana desperté y vino a mí una frase que en estos tantos años de caminar con tantas almitas hermanas, suele aparecer esa frase y en general suele aparecer como juzgándola, entre comillas. Y yo vengo diciendo hace tiempo que vengo resignificándola, pero esta mañana desperté y tuvo un significado enormemente diferente y hermoso, que es, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y me gustaría después, Sebastián, que si tenés ganas, si tenés alguna visión sobre esta frase, porque por lo general, cuando aparece esto de no soy digno de que entres en mi casa, eh, suele hacer ruido esto de no ser digno, ¿no? Y para mí fue muy reveladora y hermosa, ya viene siéndola, pero hoy en particular fue preciosa
porque mi pensamiento de separación considera que no soy digno y claramente, mientras me creas separada de ti, no te doy permiso para que entres en mi casa. O sea, soy yo la que no permite, ¿no? Porque pueden ser interpretadas de muchas maneras. Pero solo una palabra tuya, solo una palabra tuya, un suspiro, bastará para sanar. Basta que escuche una mínima palabra de mi Padre para que recuerde que soy una con Él. No sé si puedo expresar lo que sentí, pero abrió mi corazón de una manera impresionante. Y decía, gracias por recordarme quién soy. Gracias por recordarme quién soy. ¿Cómo puedo cada tanto olvidar? Y gracias por el olvido, porque vuelvo a sentir esta belleza de recordar que soy una, que el único valor es mi unión contigo, que solo existe mi valor cuando me hago absolutamente nada, nada, nada en ti para ser absolutamente todo, todo, todo en mi Padre, ¿no? Y es precioso, es precioso. No sé si es raro lo que hubo, pero bueno, fue lo que... Es bellísimo, no es raro. Gracias. Es lo que sentí hoy. Y bueno, quería expresar. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Alba, por tu expresión. Y bueno, me gustaría entrar en diálogo con esa expresión en razón del comentario que hiciste de habilitarme para comentar si había algo en relación a esta manifestación de no ser digno y que una sola palabra tuya bastará para sanarme. Mientras te escuchaba, recordaba vivamente que precisamente hay un, un capítulo o parte de un capítulo de la obra de Mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, que habla exactamente de eso. Pongo una partecita nomás acá en pantalla, simplemente para ir guiándonos, ¿no? Para usarla como guía. Está hablando dentro de un contexto en el que nos explica Jesús que existe la inedia espiritual, que es la incapacidad de la mente separada de absorber los profundos significados de la palabra divina. Y él usa esa expresión, inedia espiritual. La palabra inedia viene de la medicina, en realidad, de algo físico. Se considera inedia a aquella persona que sufre inedia cuando se come pero no se alimenta. Es decir, que los nutrientes de lo que come, de los alimentos, no los puede digerir, ¿sí? Por una disfunción corporal. Se supone que nosotros cuando consumimos un alimento hay una digestión que hace que se separen los nutrientes y justamente eso es lo que hace que sirva esa alimentación. Cuando este proceso no funciona en el cuerpo, yo puedo comer todo lo que sea y voy a estar desnutrido, ¿sí? Y eso se llama inedia. Bueno, él usa esta expresión y la lleva al espíritu y dice, es un tipo de inedia espiritual, en el sentido en que vos te estás alimentando de palabra de vida eterna, mejor dicho, estás ingiriendo, absorbiendo, recibiendo palabra de vida eterna, pero no hace ningún efecto en vos porque pues no tenés la capacidad de integrar esa verdad.
Y lo dice de la siguiente manera. En ese contexto dice, mi palabra alimenta el espíritu, mi palabra es vida del alma. Pero si diera todas esas muchas palabras, hablando de las palabras que él da, ¿no? No podrían digerirla. Hablar de Dios, hablar del amor, hablar de mi misericordia infinita, requeriría tantos volúmenes escritos como segundos hay en toda la historia de la humanidad medida en el tiempo del reloj. Y aún así, solo se habría escrito una coma comparada con la infinitud del amor. ¿Y quién podría leer todos esos tomos? Una sola palabra mía debería ser suficiente para el hombre, pero a causa de su inercia espiritual no puede digerir los profundos significados del amor que en ella se encuentra. Es por esto que el amor, el Espíritu Santo, hace fructificar mi palabra en cada alma. Mi palabra trabaja por sí sola en las profundidades del corazón y siempre da frutos, porque el Espíritu Santo hace florecer los significados amorosos que traen y que el hombre no es capaz de hacer brotar. Basta una sola palabra mía que sea recibida con amor para que éste haga el resto y construya un edificio purísimo, cimentado en la verdad y la vida. Y sigue explicándolo, ¿no? Que es esta conexión de conciencia que vos estás compartiendo acá, que has tenido esta mañana. Es la conciencia de que una sola palabra de Dios basta para conocer todo en Dios. Pues como en Dios no hay partes, basta con que una sola palabra de Él sea realmente recibida por mi corazón para que todo Dios se haga uno en mí. Pero entonces, bueno, ¿por qué esta expresión de no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme? Yo creo que esa expresión es, entre otras cosas, una manifestación perfecta de lo que estamos diciendo aquí, de esta cuestión de la identidad. Este tema de el no ser digno de que entres en mi casa es un acto, es una forma de expresión de la humildad de una época específica, no estamos hablando de 2000 años atrás. Es un acto de humildad. Para entrar a lo sagrado es importante tener humildad. Obviamente el ego entiende humildad como autodegradación, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo entiende la humildad desde un lugar de reconocerme hijo, ¿no? De reconocerme que yo por mí mismo no puedo nada y que el ego en sí mismo no es digno de lo divino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un acto de humildad y ese acto de humildad es para el ego. La humildad es para el ego. Y la verdad es que el ego es arrogancia. Entonces necesitamos darle un baño de humildad constantemente, de decir, a ver, no te la creas, no al ser, sino al ego. Es que acá en esta frase yo creo que tiene la expresión de las dos identidades puestas de manera magistral, porque ¿a quién le está hablando cuando dice no soy digno de que entres en mi casa? Al ego. No soy digno de que entres en mi ego. Claro, porque no necesito que entres en mi ego. Y de hecho no quiero que entres, porque si entraras harías al ego eterno en razón de lo que sos. Dios dice en una de las manifestaciones y de los libros, no conoce al miedo, no conoce a la ilusión, no conoce al ego, porque si lo conociera lo haría eterno y sería irrevocable e inexorable. Entonces, no soy digno de que entres en mi casa, aleluya, porque nunca vas a poder entrar y ni quiero que entres, ni es la idea que entres. Eso va al ego, directamente al ego. Y lo otro va al ser. Y para mí esa expresión la podemos refrasear diciendo, desde el ego sé que no soy digno de entrar en mi casa, pero como la humildad hace que este ego se retire, ahora permito que la verdad se manifieste y recuerdo en mi ser
que una palabra tuya bastará para sanarme. Por lo tanto, a un ego humilde le sobreviene siempre un ser radiante en la verdad. Cuando nosotros logramos alcanzar un cierto grado de humildad, que vuelvo a repetir, es para el ego, para bajarlo del pedestal que siempre se sube y esa arrogancia permanente y tan egoica, la verdad hace acto de presencia. Fíjate que en esa expresión no mata al ego, simplemente lo baña de humildad, lo desinfla, como diciendo, a ver, eh, bájate que necesito seguir caminando. Y eso es suficiente, ¿no? Es un acto de humildad y de reconocimiento de la verdad. A mí esa frase también me hace acordar a la expresión de Santa Teresa que hace en la revelación que nos es dada, ¿no? Cuando él dice, hijo mío, humildad es andar en verdad. Entonces, claro, cuando yo baño al ego de humildad y lo riego con la humildad, automáticamente emerge la verdad. La humildad es la que me lleva a la verdad. Por eso es tan importante la humildad en el camino espiritual. De hecho, en mi experiencia personal y mi conocimiento, yo creo que es absolutamente imposible acceder a la verdad sin pasar por la humildad. La humildad es la gran puerta de entrada a la verdad. Y esa expresión reúne eso. Porque soy humilde, puedo decir la verdad. Y la verdad es que una palabra tuya bastará para sanarme. Y en cuanto al poder de la palabra, es literal como vos hoy lo has conectado en la conciencia, en esta experiencia de ampliación de conciencia que tuviste esta mañana. Basta con que una sola palabra de Dios nosotros realmente la aceptemos para que el cielo entero se despliegue frente a nosotros. De hecho, dice Jesús en ese texto que leímos recién, continúa y dice que con solo aceptar plenamente la expresión que dice que fuiste creado a mi semejanza, solo esa expresión debería ser suficiente para que pegues un salto de alegría al cielo. Porque en esa expresión, dice él, está cimentada toda la verdad. Y dice, agarrá esta expresión, ¿no? De fuiste creado a semejanza de Dios, sos el Hijo de Dios. O como dice acá, ¿no? Cristo y yo somos uno. Agarrá esa expresión de la verdad, de tu identidad, y quédate ahí. Y empezá a sentir todo lo que deriva de esa verdad. Y vas a ver cómo se empieza a desplegar un edificio insondable de verdades y sabiduría. Porque si yo soy la semejanza de Dios, entonces tengo que ser santo, entonces tengo que ser inocente, entonces tengo que ser perfecto. Entonces mi historia tiene que terminar bien. Yo no sé cómo, pero tiene que terminar bien, porque si no yo no sería hijo de Dios. Entonces dice acá Jesús, una sola palabra mía bastará para sanarte. Claro, porque una sola palabra mía realmente aceptada basta para hacer que recuerdes la verdad. Y es cierto, si uno hace ese ejercicio, que es el que vos decís en esta experiencia que compartís, Alba, el ejercicio de llenarnos de palabra de vida eterna, llenarnos de palabra de verdad. Cristo y yo somos uno. Soy el Cristo viviente que vive en mí. Uno empieza a sentir como el corazón se calma y la mente también, porque hay un recuerdo. Dice Jesús, el alma canta, vibra y se alegra al oír mi voz. Y es verdad, porque hay un recuerdo en nosotros. Nosotros conocemos la voz de la verdad. Entonces, bueno, para terminar mi compartir de este conocimiento, también esto que estamos hablando nos ayuda a comprender en mayor grado una cosa que a mí me resultó interesante. En algún momento del camino de las revelaciones, algunas personas
muy sinceras, honestas e íntegras en su expresión y en su búsqueda de la verdad, me expresaban, hay algo que no logro entender, me decían, ¿no? Estas personas, que no se conocen entre sí, sino que surgía espontáneamente en cada una de ellas. Decía, por un lado decimos que el amor no tiene palabras y que la verdad está más allá de toda palabra y toda definición. Y sin embargo, ¿qué cantidad de palabras que hay aquí? Y no se refería solo a esta revelación, sino que si sumamos esta revelación, más la Biblia, más los libros y letras, bueno, vaya que sí hay palabras, ¿no? Y bueno, nuestra Divina Madre responde a esa pregunta en un diálogo que para mí está lleno de belleza, donde dice que nosotros como nos hemos olvidado de la verdad y le hemos estado diciendo a nuestra mente infinidad de palabras que no son verdad, ahora necesita todas estas palabras para ir sustituyendo a la voz de la ilusión. Por eso es que se manifiesta tanto, porque necesitamos recordar una y otra vez, porque como bien dijiste vos, nos olvidamos. Nos levantamos, estamos conectados y después del desayuno nos desconectamos, o quizá antes. Y después volvemos a conectar y ahí vamos, ¿no? Pero lo cierto es que como la palabra de Dios es poderosa y una sola palabra suya bastará para sanarnos, nosotros podemos repetir a través de estas lecturas la palabra de Dios y se activa un recuerdo álmico. Por eso es tan transformadora esta experiencia de reunirnos en torno a la palabra de vida eterna, a la palabra de sabiduría. No es casualidad, de hecho Jesús me lo mostró a través del Espíritu Santo, que las grandes religiones y tradiciones religiosas giren en torno a una escritura, la Biblia, el Corán, la Torá, etcétera, la Bhagavad Gita, etcétera, ¿no? Y así, siempre giran en torno de una escritura. ¿Por qué? Porque tienen el poder de hacer lo que vos acabás de decir. Si nosotros nos reunimos como estamos reunidos acá, en torno a palabra de vida eterna, palabra de sabiduría, se reconfigura nuestra mente, se reprograma y finalmente nuestra humanidad, porque empezamos a recordar. Es un acto de recordación, del recuerdo de la verdad que vive en nosotros. Y lo recordamos a través de estas revelaciones. Por eso tenemos sed de escuchar más, de leer más, de querer saber más, porque se está transformando nuestra humanidad en la luz de Cristo a través de su palabra. De ahí la importancia de estos grupos y de la lectura espiritual. Por eso la lectura espiritual, dice Jesús, tiene poder de sanar la humanidad a través de la sanación de la memoria, porque activa el recuerdo de Dios en tu corazón. Y de esa manera vamos recordando y sanando. Finalmente, Jesús, con su habitual dulzura y amor, dice, pensá, hijo mío, que si una palabra mía es suficiente para sanarte, ¿cuánto más harán millones y millones de palabras mías en tu corazón? Muchas gracias por escucharme. Adelante, Diana. Antes de que digas, quería recordar una expresión también para Alba, que se repite mucho en la revelación, ¿no? Cuando Jesús dice, mi palabra es como el viento, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero sopla, siempre sopla el viento de mi amor. Y hay muchas expresiones respecto del poder de su palabra y de cómo su palabra va, viene, transforma, tiene vida, ¿no? Por eso es palabra viva, soplo de amor vivo, fundación amor vivo, porque es palabra vida, es espíritu hecho palabra. Y si nosotros podemos entrar en esa dimensión
que creo que es la que vos hoy entraste a la mañana en tu experiencia de conciencia, de conectar con el poder de la palabra divina, pues estamos entrando al poder del amor, ¿no? Al poder creador del amor, al verbo divino, al famoso verbo divino que es en realidad la potencia creadora. Por eso es que transforma la palabra de Dios. Gracias, Diana, por la paciencia y adelante. Gracias, Sebastián. Sí, recién le comentaba a Alba cuando la escuchaba lo que ella comentaba, ¿no? Su vivencia de esta mañana, su sentir de esta mañana, pero a mí me vino el recuerdo de los versos o de la letra de esa canción que dice: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y no sé por qué, pero me vino como una imagen que tiene que ver con esto del llamamiento, de cuando uno escucha la llamada. Y viene esta imagen a mi mente, ¿no? Como un carretel de hilo. ¿Te acordás de? No sé si vos los has visto, yo con mi edad los he visto, esos carreteles de hilos de madera gruesos. Bueno, es como si ese carretel hubiera desplegado un hilo, y si ese hilo se hubiera ido lejos, pero al escuchar esa llamada es como que el carretel empieza a enrollar nuevamente el hilo, y el hilo vuelve y vuelve y vuelve cada vez, y se acerca y se acerca cada vez más al lugar de donde emanó el hilo, ¿no? No sé, capaz que lo que estoy diciendo parece medio extraño, pero es como que lo veo así, ¿no? Es como que cuando te fuiste lejos y de repente algo hizo que escucharas esa llamada y empezás a desandar ese camino que recorriste, y vas retornando, y vas retornando, y vas retornando, todos los días un poco. eh, y en ese retornar siento que hay un recordar y un recordar y un recordar cada vez más. Y en ese camino van aconteciendo muchas cosas en nuestras vidas. Un poco lo que vos decías, ¿no? Acontecen cosas en nuestras vidas, y es lo que hablábamos ayer acá con Alba, con Norma y las chicas, cuando decíamos, pero ¿qué pasa, no? Es esto que acontece, está aconteciendo en mi vida, es encuentro la respuesta, en lo que estoy leyendo encuentro la respuesta, o tiene, no sé, algo tiene que pasar, porque siempre es como que ahí está la respuesta, ¿no? En lo que estamos, en este camino que estamos recorriendo, estas palabras que nos llegan y nos traen la respuesta. Yo lo que sentí es que si cada cosa que acontece en mi vida va a llevarme a recordar mi verdadera identidad, a recordarme esa unión con mi fuente, con mi Padre, con Dios, si cada cosa que acontece en mi vida me va a hacer sentirme una realmente con Él, entonces bendito sea lo que llega a mi vida, sea lo que sea que llegue a mi vida, bendito sea, porque voy en camino a recordar la verdad de quien soy en verdad. Voy a recordar eso, ¿no? A quien soy en verdad, y entonces todo lo que acontece en mi vida se vuelve más fácil de aceptar. El permiso fluye con mayor, eh, bueno, suena como redundante, ¿no? Pero fluye con mayor fluidez, me sale, pero no importa, creo que se entiende, es como que ese permiso emana con mayor fluidez, y entonces a través de ese permiso estoy abierta a permitir
que todo sea como tiene que ser, porque sé que el propósito es eso, y entonces acepto, acepto y acepto, pero acepto con, yo creo que hasta con un corazón gozoso, ¿no? Por decir, bueno, si esto me va a llevar a recordar que yo como hijo, como hija, estoy unida con mi padre, soy una con mi padre. También la lectura, y se los comentaba ayer a las chicas, que lo que me pasó es que yo a veces me cuestiono por qué a mí me resulta mucho más fácil, por lo menos, sentir esa unión con María y con Jesús. Y a veces que me siento así tan en diálogo, tan unida con Jesús, con María, me resulta sumamente paz, encuentro paz en hablar con ellos, en expresarle lo que estoy sintiendo, y sé que lo estoy expresando desde mi amor y no tengo ninguna duda de cuánto ellos me aman, cuánto me ama mi madre, cuánto me ama mi hermano, porque yo a Jesús lo llamo mi hermano y sé cuánto me ama. Y me resulta fácil sentir esa unión de nuestros tres corazones. Y yo sé que estamos unidos por ese mismo palpitar, por un solo palpitar, pero es por el amor de Dios. Pero no me resulta tan fácil. Yo ya les decía a las chicas, debe ser porque a lo mejor yo en Jesús y en María veo también lo humano, no solo lo divino. Entonces, a lo mejor por eso me resulta más fácil esta comunicación, este diálogo, como este ir y venir con Jesús y con María. Y con el Padre es como que todavía me resulta un poco más difícil. Pero ¿qué me tranquilizó? Lo que dice la lectura, que si dice Jesús que amándolo a Él, amando a nuestra Madre, igualmente estamos amando a Dios. Y entonces yo sé que no lo amo menos a mi Padre por sentir tanto amor por Jesús y por María. Bueno, nada, era eso. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Diana, por tu compartir y por tu amor a la fuente. Adelante, Norma. Un poco siguiendo lo que manifestaba Diana, ella recordaba una canción que hacía poquito recordamos juntas, que se las recomiendo a través de Rally Barrio Nuevo, que es muy emocionante. Esa canción dice después, en la arena he dejado mi barca. Y para mí fue muy importante entender que la barca había que dejarla, porque a lo largo de la vida uno siempre se ha formado pensando que debía ser timonel y que había que timonear y que había que manejar esa barca hacia algún lado. Y en ese manejar arrogante, que se cree poderoso, uno iba indicándole a Dios para qué lado ir. Me parece una imagen muy bonita esta de, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Para nosotras que estamos frente al mar, estas alegorías son muy fuertes, porque poder entender, por lo menos en mi vida, pasé de ser barca a ser, o a intentar ser un faro, más parado en un lugar tratando de iluminar y ser, dejarme de hacer para ser, entender que cada palabra puede iluminarme y recordarme quién soy. Al recordarme quién soy, entiendo que debo dejar
de hacer para ser. Y en ese ser me hago humilde porque me dejo ser. Abandono esta permanente necesidad de tener razón, de imponer lo que me parecía que debía ser justo. Y esto que manifestaba Diana para mí es crucial, el poder abrazar cada cosa, cada acontecimiento que llegue a la vida, porque llega con ese mensaje. Cada acontecimiento es la palabra en sí, porque te trae el mensaje. No sé, yo lo vivo así. Y si estamos con las antenas dispuestas y alertas, podemos captar que llegan para enseñarnos, para acercarnos un poco más. Vos lo planteas muy bien en otros capítulos cuando nos decís que estamos, en realidad, todo ha sucedido y lo que estamos haciendo es una película en retroceso, estamos volviendo a casa y ya todo sucedió, pero necesitamos recordar para retornar, como decía Diana, enrollando nuevamente el hilo hacia el punto de partida. Bueno, nada, era compartir esta imagen que me parecía que podía ser clarificadora. Y acá Laurita también quería aportar algo. No, sé que no. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, Norma, por tu compartir y nada, por tu presencia, que siempre una alegría enorme. Adelante, Laura. Bueno, Sebastián, en realidad yo le he dicho que yo no quería compartir porque no sé hablar tan lindo como ellas, como lo expresan. Pero me uno a las palabras de mi gran amiga Norma, en el que uno hay veces quiere ser el timonel de su vida y de las de los demás, creciendo, que el ego nos puede. De repente, una palabra, un momento, una lectura, una conversación que nos lleva a Cristo, nos hace recordar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos volver. Y que no nos queremos ir. Pero como bien dijeron, terminaste de desayunar y te olvidaste de todo lo que habías querido hacer y todo lo que sentías en tu corazón y te dejaste llevar por la vorágine de la vida. Y después cuando llegaste a la noche decís, ¿qué hice? ¿Hice todo mal? Todo lo que quería hacer lo hice al revés, porque me dejé llevar y no me escuché a mí misma, que es lo que más cuesta a veces, es escuchar lo que vos sentís dentro tuyo y poderlo reflejar en el otro, que es lo que más difícil te cuesta. Me cuesta eso, reflejar en el otro todo lo que siento, todo lo que quiero, y hago todo al revés. De repente soy más humana y me olvido de esa divinidad que somos todos un Dios. Pero que ese Dios no es para mandar y dirigir, sino para hacer, dar y encontrarnos en el amor puro de Cristo y en la humildad, como decís vos, que es a donde todos queremos llegar y que de repente nos olvidamos. Y gracias por tus palabras y gracias por esta lectura y por este compartir con las chicas, que fue la verdad muy lindo, muy gratificante, y espero volver. Cómo no, absolutamente invitada. Gracias. Y gracias por Gracias, escucharme. Laura, por tu compartir, gracias por tu presencia. Y bueno, quisiera entrar en diálogo con tu expresión, si me lo permitís, desde este lugar, que es que una de las características que tiene esta revelación y esta manifestación de conciencia es precisamente que nos ayuda a hacer lo que vos acabás de expresar. Es decir, a soltar nuestro deseo de control que procede del miedo, nuestro deseo de timonear y de ser el conductor o la conductora y entregarle la conducción a nuestra Divina Madre. Y ella lo hace a través de un camino muy específico que llama el déjate amar,
que es básicamente la esencia de todo este movimiento. Déjate amar, dice ella una y otra vez. ¿Cómo hago para soltar mi arrogancia? Déjate amar. ¿Cómo hago para soltar el control y entregártelo a vos? Déjate amar. ¿Cómo hago para sanar mis heridas? Déjate amar. Y si uno empieza a recorrer este camino del déjate amar, que significa pasar de un estado donde yo doy, porque soy autosuficiente, porque yo soy el que tengo y el otro no, porque me hace sentir superior, porque soy especial, porque si doy, vos estás abajo, yo arriba, etcétera, etcétera. Eso es un patrón mental. Y salirnos de ahí a recibir. Porque, ¿qué pasa? De tanto dar, anulamos la capacidad de recibir. Entonces, damos buenos consejos, pero no sé si los recibimos mucho. ¿Viste? Que cuando nos los dicen, bueno, ¿para qué voy a pensar? Y el crítico que hay en nosotros, ahí se pone primero en la fila, ¿no? Pero para dar consejos, sí, sí, a eso, por supuesto, tenemos que dar buen consejo, decimos y te doy buen consejo. Y cuando alguien me los da, bueno, no sé. Tampoco queremos recibir mucho regalo, pues no sea cosa que después tengo que darte un regalo yo. Te reí porque sabemos que es así, ¿viste? Entonces, y bueno, no, si Laura ahora me manda un regalo, uy, qué bajón, porque el mandato social me dijo que yo tengo que devolverle lo que me dio de alguna manera. Entonces, uy, me mandó un auto y yo no tengo ni plata para comprar una bicicleta, así que más vale que no se lo reciba. Y así todo, da tanto dar desde el ego, nos vaciamos, quedamos vacíos. Entonces, ahora nuestra Divina Madre dice que eso lo vamos a resolver dejándonos amar. Empezar y con pequeños actos del dejarnos amar. Cuando te hagan un regalo, recibirlo con toda gratitud. Observar cómo la mente dice, no, no te hubieras puesto en gastos. No, no te hubieras molestado, pero no hacerle caso a eso y agarrar, porque como dice Norma, es la vida la que te está dando eso. Te lo está dando para que aprendamos a recibir. Y esto es la parte más difícil para el ego, porque en realidad el déjate amar es finalmente nos va a llevar a la toma de conciencia y plena aceptación de que todo, absolutamente todo lo que Dios nos da es gratis. Aceptar la absoluta gratuidad del amor de Dios es imposible para el ego, porque el ego se infla y se agranda cuando se siente meritorio. Entonces queremos hacer muchas cosas, muchos méritos para juntar, ¿no? Como puntaje, como si fuera un millaje, el millaje celestial. Entonces que vamos con el carnet y decimos, no, mira todo lo que hice. Le di consejo a Alba, después a Norma, después a Sebastián, a la verdulera, etcétera. Ayudé a fulano, mengano, sultano, perengano. Sí, perfecto, pero ahora vas a tener un problema, te va a decir, porque vos vas a entrar a un reino donde lo único que vas a hacer es recibir amor, a cambio de nada. Y por la simple razón del amor. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que te salgas del conflicto? Bueno, entonces nos invita nuestra Divina Madre a ir preparándonos para recibir al amor infinito. Porque eso es de lo que se trata el alma. El alma, todo, como dice Jesús, la vida se te dio gratuitamente. Gratuitamente se te dio todo lo que sos. Y entonces, ¿por qué te pusiste a pensar que el cielo había que ganarlo? Bueno, eso de querer ganarme el cielo viene de querer ganarme el amor, porque es una experiencia de falta de amor. Entonces, como no nos sentimos amados y no hemos tenido la experiencia del amor, haber sido bien amados y el amor perfecto en nosotros, entonces se instaló un patrón mental y emocional en nuestra humanidad que dice que el amor es condicional, entonces está sujeto a algo que yo haga. Mis padres me van a querer si me porto bien. La directora del colegio me va a aceptar si me porto bien. ¿No es cierto, Norma? Em,
Y así todo, el sistema funciona así, ¿no? Con premios y castigos y toda esa cosa. Lo cual está muy bien para el sistema, ¿no? Socialmente y para el colegio está muy bien, pero el tema es que nosotros lo llevamos a un patrón. Ah, no, tampoco está bien. Sí, es verdad, tampoco está bien. Pero nosotros lo llevamos a un patrón álmico, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a creer que nos tenemos que ganar el amor. Y por eso es que hacemos todo para ser amados. Y dice nuestra Divina Madre que ese patrón es el que necesitamos desarticular y lo desactivamos con el déjate amar. Dejarnos amar, dejarnos llevar por el Espíritu y bendecir lo que somos una y otra vez, una y otra vez. Y empezar a entender que no necesito hacer nada para ser amado. Nada, no hay mérito posible. Nada, no hay que hacer nada. No hay que ganarse el amor. No hay que ganarse el amor. Y bueno, como aquí sabemos en este movimiento de conciencia que todo está en nuestro corazón y después lo manifestamos, finalmente lo que nos va a hacer el déjate amar es llevarnos al conocimiento de que en realidad yo busco ser amado porque no me amo, no me amo lo suficiente. Por eso el eje central de este movimiento es volver al amor propio, al amor incondicional a uno mismo, para poder hacer verdad la expresión que Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo, que significa siempre amamos como a ti mismo, como a nosotros mismos. Si no me amo, no puedo amar. Si no me capacito para recibir amor, no lo puedo dar, porque no lo tengo. Entonces, si yo voy recibiendo cada vez más amor, ese amor va a desbordar por sí mismo. Eso nos va a llevar a un conocimiento muy profundo en nuestra identidad que para mí fue fundacional y cambió totalmente mi vida y mi manera de comprender todas las cosas, que fue cuando a través del Déjate amar pude comprender a plena conciencia que yo no fui creado para amar, fui creado para ser amado. Y así lo dice Jesús, fuiste creado para ser feliz en mi amor y para ninguna otra cosa más. Puesto que, ¿cómo voy a poder yo amar si no fui amado primero? Necesito dejarme amar para que el amor se extienda a través de mí por sí mismo en razón de lo que el amor es y no según lo que mi intelectualidad dice que es el amor. Porque muchas de las definiciones que nosotros tenemos acerca del amor no tienen ningún anclaje con la verdad. Son simplemente ideas. Entonces, ¿cómo hago para que el amor que soy se extienda libremente? Por ley de manifestación, ¿no? Si decíamos al principio, manifiesto lo que soy, si soy amor, ese amor se manifiesta. Esa es la lógica del alma, por sí misma. Y bueno, pero es que para hacer eso necesito darle el control a nuestra Divina Madre y salirnos del medio, porque viste que el dicho ese que dice muchas manos en un plato hacen un garabato. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros cuando no soltamos el control y empezar a sentir el gozo de ser libres, de que estamos siendo guiados, de que realmente hay una guía y una conducción y esto no es irresponsabilidad para nada, de decir, bueno, ahora no me importa la vida y no asumo responsabilidades. Todo lo contrario, significa justamente asumir la plena responsabilidad de vivir en la verdad. Y la verdad es que somos hijos de Dios y por lo tanto es Él el quien conduce nuestra vida. Muchísimas gracias por escucharme y gracias por tu expresión también.
Y las voy a invitar ahora a usar estos 8 minutos que restan de encuentro para transformarlos en un cierre de profunda conexión. Como siempre, cerramos los encuentros para permitir que se integre todo lo recibido que va mucho más allá de lo que nuestra mente pensante es capaz de entender. Y entonces poder usar este tiempo para conectarnos con la importancia de vivir unidos a nuestra verdadera identidad. Siempre que veamos a alguien que hace cosas que crean sufrimiento, que crean dolor, que son contrarias a la armonía, a la paz, al amor, es importante darnos cuenta que ahí hay una persona que se olvidó de quién es. Ese es el origen de todo dolor y de todo sufrimiento. Lo demás es consecuencia de eso. Si yo vivo en la identidad falsa, que es lo que llamamos la identidad ego o la identidad ilusoria, voy a manifestar una realidad acorde a eso. Si vivo en la verdad de lo que soy, en el Cristo que soy, en el Hijo o la hija de Dios que soy, también voy a manifestar una vida en armonía con ello. Entonces, todo, absolutamente todo, según la revelación recibida, se resume en quién soy. Al fin y al cabo es una cuestión de identidad. Una persona que no necesariamente recorría un camino, digamos, no necesariamente se expresaba desde la espiritualidad, sino desde el arte literario, lo dijo de modo perfecto hace muchos años, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Y detrás de esa expresión hay todo un universo de verdad. Me gustaría que hoy sea el día en donde de alguna manera pongamos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, em, una petición al universo, a la conciencia universal, que nos ayude a ir adentrándonos en el conocimiento cada vez más profundo de la importancia de vivir en nuestra verdadera identidad, puesto que de esa unión con nuestra verdadera identidad, esa unión consciente, esa aceptación plena de nuestra verdadera identidad, depende que yo pueda manifestar una vida en plenitud, una vida llena de luz, de abundancia, de pureza, de santidad, y donde yo pueda realmente amarme a mí mismo y amar a los demás en razón del amor que soy. Poder descubrir la belleza de nuestra identidad, la grandeza de nuestro ser y recordar que eso es lo que somos, lo que siempre hemos sido y lo que por siempre seremos, y que ha sido totalmente inalterado, que la experiencia ego no ha hecho la más mínima mella en ello, y que simplemente la verdad de lo que somos está ahí esperando a ser aceptada, y que una vez que es bienvenida, todo cambia en nuestra vida y más tarde o más temprano, pero más temprano que tarde, eso se va a manifestar. Y también esto nos va a ayudar a tener una mirada benevolente hacia los demás. Cuando nosotros hacíamos cosas que el amor jamás haría, era porque no sabíamos quién éramos. Nos habíamos olvidado de nuestro ser. Creíamos que teníamos que ganarnos el amor. Creíamos que teníamos que ganarnos el cielo o que sobrevivir y simplemente dedicarnos a la supervivencia. Pero hoy ya hemos recordado quiénes somos y lo vamos a bendecir y nos vamos a tomar el tiempo para hacerlo. Si alguien tiene que irse antes, no hay ningún problema. Como sabemos acá, podemos entrar y salir sin problema y después además compartimos el, el video. Pero quisiera dedicarle unos minutos a la conexión con este conocimiento de nuestro verdadero ser y bendecirlo uniéndonos en silencio y con la música antes de saludarnos. Muchas gracias. Para eso las voy a invitar a cerrar los ojos y a respirar profundamente y con serenidad, que eso ayuda a alinearnos a la conciencia universal como gesto de comunicación en el que le estamos diciendo a nuestro verdadero ser
Te reconozco, te honro y te pido perdón. Te pido perdón por haberte olvidado. Y suelto ese pedido de perdón para siempre. Y sé que ni siquiera es necesario, pero me hace bien expresarlo. Y me abrazo a Cristo y me quedo ahí y vuelvo a mi hogar. Y este acto de reconexión consciente con nuestro verdadero ser tiene efectos. Le abrimos las puertas a Cristo para que brille en nuestra humanidad en toda su gloria a través del Espíritu de amor que somos. Lo hacemos a través de este silencio y de esta unión con esta música como gesto ritual de invocación a la verdad en nosotros, en la certeza de que esa invocación va a hacer que la verdad se manifieste claramente en nuestras vidas. Y lo vas a ver. No va a pasar mucho tiempo antes de que veas los frutos de esta conexión. Conexión que hoy empieza y vamos a continuar todos los días, de la manera que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Pero vamos a recordar la importancia que tiene aceptar nuestra verdadera identidad en Dios, el amor que somos, la santidad que somos. Bendigo mis manos, bendigo mi voz, mi alma camina guiada por Dios. Agradezco mi vida, mi luz y mi fe. Todo lo que soy es un regalo que honré. Yo soy amor, yo soy compasión, yo soy la calma en cada oración. Bendigo todo lo que soy, mi pasado, mi presente y lo que voy. La abundancia fluye hacia mí, porque